En la helada mañana del 24 de enero de 1527, el castillo de Saint-Germain-en-Laye presenció una ceremonia que parecía más un entierro que una boda. Marguerite d'Angoulême, de 35 años, caminaba hacia el altar arrastrando un vestido de brocado dorado que pesaba como una mortaja. Su rostro, famoso por toda Europa por su belleza e inteligencia, estaba pálido como la cera de los cirios que alumbraban la capilla. A su lado esperaba Henry d'Albret, rey de Navarra, de 24 años, no 70 como muchos creían, pero que para ella representaba una tumba igual de fría. No era la edad lo que la aterrorizaba, sino el hecho de que su hermano, el rey Francisco I, la había vendido como ganado político sin consultarle. Ya no era la escritora libre que componía versos. Ya no era la mecenas que protegía a humanistas. Solo quedaba un útero con corona, destinado a parir herederos para un reino en ruinas. Dicen que el cuerpo no miente. Y el de Marguerite contaba una historia de traición familiar que nadie quiso escuchar. Sus manos temblaban durante la ceremonia, no de emoción, sino de una rabia contenida que le quemaba las entrañas. Su lengua, acostumbrada a debates teológicos y conversaciones eruditas, apenas pudo pronunciar el sí que la encadenaba para siempre a un desconocido. Su vientre se contraía con espasmos nerviosos, como si su propio cuerpo se rebelara contra el destino que le imponían. No era amor lo que se sellaba en aquella capilla. Era el funeral de la última mujer libre de la casa de Valois. Para entender cómo llegó hasta ahí Marguerite, hay que volver a una infancia que prometía todo excepto esta humillación. Una niña que nació para brillar con luz propia, pero que terminaría siendo solo el reflejo de las ambiciones de su hermano. Marguerite nació el 11 de abril de 1492 en Angoulême, cuando aún se creía que las niñas nobles podrían tener destinos excepcionales. Era la hija mayor de Luis de Savoie y Charles d'Angoulême, 2 años mayor que su hermano Francisco, el futuro rey de Francia. Desde pequeña mostró una inteligencia que inquietaba a los cortesanos. Leía en latín antes de los 10 años, componía versos que sorprendían a los humanistas y debatía teología con los confesores de la corte. Su madre, Louise, viuda a los 19 años, se empeñó en educarla como a un príncipe, no como a una princesa. Su infancia transcurrió entre libros prohibidos, conversaciones heréticas y la protección feroz de una madre que veía en sus hijos la única posibilidad de vengarse de un mundo que la había dejado sola. Marguerite crecía convencida de que su destino sería escribir, crear, patronear las artes. Nunca pensó que se convertiría en moneda de cambio. Su primer matrimonio, a los 17 años, fue con Charles d'Alençon, un hombre bondadoso pero prácticamente analfabeto que la adoraba sin comprenderla. No fue amor, pero tampoco fue tortura. Charles la dejaba leer, escribir, recibir a poetas y filósofos. Era una jaula dorada, pero al menos tenía libros. Cuando Francisco I ascendió al trono en 1515, Marguerite se convirtió en la mujer más poderosa de Francia después de la reina madre. Era la confidente del rey, su consejera íntima, la que negociaba con embajadores cuando él partía a la guerra. Su corte se llenó de humanistas, reformistas, artistas que encontraban en ella protección y mecenazgo. Escribía obras de teatro, poemas místicos, cartas que cruzaban Europa llevando ideas peligrosas sobre la reforma religiosa. Era, según sus contemporáneos, la primera mujer moderna. Pero en 1525,
todo cambió. Charles d'Alençon murió de manera súbita, dejándola viuda a los 33 años. Por primera vez en su vida adulta, Marguerite estaba sola, sin la protección de un esposo, dependiente completamente del capricho de su hermano. Y Francisco tenía planes para ella. Planes que no incluían su felicidad. En 1527, cuando ya había asumido que viviría como viuda letrada, Francisco le comunicó su decisión. Se casaría con Henri d'Albret, rey de Navarra. No era una propuesta, era una orden. Henri necesitaba el respaldo militar de Francia para recuperar la Alta Navarra, ocupada por España desde 1512. Francisco necesitaba un aliado en los Pirineos. Marguerite era el precio de esa alianza. «Tu cuerpo no te pertenece», le dijo su hermano con la frialdad de quien ordena el traslado de una pieza de artillería. «Pertenece al reino». Henri d'Albret era 24 años menor que ella. Un hombre joven pero curtido por las guerras, prisionero en Pavía junto a Francisco, escapado de manera heroica pero marcado por la derrota. No era el anciano decrépito que Marguerite había imaginado, pero tampoco era el compañero intelectual que había esperado encontrar algún día. Era un guerrero frustrado, un rey sin reino real, un hombre que veía en ella solo el útero que le daría herederos legítimos. Su cuerpo no le pertenecía desde el momento en que pronunció los votos matrimoniales. Esa misma noche, en la alcoba nupcial del castillo de Saint-Germain-en-Laye, Henri reclamó sus derechos conyugales con la eficiencia de quien cobra una deuda. No hubo cortejo, no hubo seducción, apenas hubo palabras. Marguerite, que había conocido el respeto de su primer esposo, se encontró reducida a receptáculo de las esperanzas dinásticas de un reino que se tambaleaba entre Francia y España. Los meses siguientes fueron una sucesión de humillaciones silenciosas. Henri hablaba poco francés y nada de latín. No leía sus obras, no entendía sus conversaciones con los humanistas, no compartía su pasión por la reforma religiosa. Para él, Marguerite era una mujer demasiado vieja, demasiado culta, demasiado francesa. Para ella, Henri era la prueba viviente de que su hermano la había vendido al mejor postor. Cuando en noviembre de 1528 nació su hija Jeanne, Marguerite sintió por primera vez en meses una emoción pura. Amor maternal. Pero incluso eso le fue arrebatado parcialmente. Henri decidió que la niña se criaría en Navarra, en la tradición de la casa d'Albret, lejos de la influencia decadente de la corte francesa. Una vez más, Marguerite descubrió que su cuerpo había servido para crear algo que no podría controlar completamente. Durante los primeros años de matrimonio, instalados entre Pau y Nérac, Marguerite intentó adaptarse. Aprendió a amar los paisajes pirenaicos. Estableció una pequeña corte donde protegía a escritores y reformistas. Comenzó la composición de su obra maestra, el Heptameron, una colección de relatos que mezclaba erotismo, filosofía y crítica social. Pero por las noches, cuando Henri la visitaba con la regularidad de un tributo, se sentía morir por partes. El matrimonio se convirtió en una coexistencia fría, pero funcional. Henri respetaba su intelecto lo suficiente como para consultarle sobre asuntos políticos, pero jamás la amó como mujer. Marguerite encontraba consuelo en sus libros, en sus protegidos, en la educación de Jeanne, pero jamás perdonó a Francisco por haberla convertido en mercancía diplomática. Sin embargo, el destino guardaba para ella una sorpresa que transformaría completamente su comprensión de la vida, el amor y la traición.
El 25 de mayo de 1555, Henri d'Albret murió súbitamente en Hagetmau, después de 28 años de matrimonio. Marguerite, ya fallecida 6 años antes, no pudo presenciar lo que ocurrió después, pero los acontecimientos habrían cambiado para siempre su percepción de su esposo y de su matrimonio. Cuando Jeanne d'Albret, ahora reina de Navarra, ordenó el inventario de las posesiones de su padre, los escribas descubrieron algo extraordinario en sus aposentos privados: una biblioteca secreta que Henri había mantenido oculta durante décadas. No eran los tratados militares o las crónicas dinásticas que todos esperaban. Eran libros prohibidos, obras de Erasmo, traducciones clandestinas de la Biblia en lengua vulgar, tratados de Lutero, manuscritos de reformistas franceses que habían encontrado refugio en la corte de Marguerite. Henri d'Albret, el rey católico que había gobernado con mano férrea, el guerrero que despreciaba las sutilezas intelectuales, había estado años coleccionando en secreto las mismas obras que su esposa protegía públicamente. Más aún, entre sus papeles personales encontraron cartas dirigidas a reformistas perseguidos, órdenes secretas de protección para hugonotes en peligro, donaciones anónimas para la impresión de libros heréticos. El hombre que había parecido indiferente a las preocupaciones espirituales de Marguerite había estado, en silencio, siguiendo un camino paralelo al suyo. Mientras ella protegía abiertamente a los reformistas, él lo hacía en la sombra. Mientras ella escribía obras que bordeaban la herejía, él financiaba en secreto la publicación de otras similares. Los sirvientes más antiguos comenzaron a recordar detalles que habían pasado desapercibidos. Las largas conversaciones nocturnas entre los esposos, que todos habían interpretado como disputas, en realidad eran debates teológicos. Las visitas de comerciantes que Henri recibía en privado eran en realidad mensajeros de la red protestante. Las ausencias del rey, que parecían viajes de caza, incluían encuentros secretos con líderes reformistas. Jeanne d'Albret, que había sido criada en un ambiente de tolerancia religiosa sin entender completamente por qué, descubrió que sus padres habían estado colaborando en secreto en la protección de una causa que ambos consideraban justa, aunque por razones diferentes. Marguerite lo hacía por convicción intelectual y espiritual. Henri lo hacía por pragmatismo político. Sabía que el futuro de Navarra dependía de mantener el equilibrio entre las potencias católicas y las fuerzas de la Reforma. En una carta que Henri nunca envió, encontrada entre sus papeles después de su muerte, dirigida a Marguerite poco antes de que ella falleciera, él confesaba: «He sido un cobarde al no compartir contigo la verdad de mis convicciones. Creía protegerte manteniéndote en la ignorancia de mis actividades, pero ahora veo que solo prolongué tu sufrimiento. Tú me diste una hija y una causa. Yo solo te di silencio». La revelación de la doble vida de Henri d'Albret transformó retroactivamente el significado de todo el matrimonio. No había sido solo una unión política entre dos extraños, sino un encuentro entre dos almas rebeldes que habían encontrado formas diferentes de resistir a las imposiciones de su tiempo. Marguerite había elegido la resistencia pública, Henri la subversión secreta. Si Marguerite hubiera sabido que el hombre que compartía su lecho también compartía su causa, si hubiera entendido que detrás de su aparente indiferencia se escondía una complicidad profunda, su matrimonio habría sido completamente diferente. No el infierno de incomprensión que había vivido, sino una alianza real entre iguales. Pero el conocimiento llegó demasiado tarde para cambiar el pasado. Solo pudo modificar el futuro.
La correspondencia secreta de Henri revelaba una red de contactos que se extendía por toda Europa, desde los reformistas de Estrasburgo hasta los humanistas de Basilea, desde los traductores clandestinos de París hasta los impresores fugitivos de Ginebra. Durante décadas, mientras Marguerite creía estar sola en su lucha intelectual, su esposo había estado tejiendo una conspiración paralela que protegía a los mismos hombres y mujeres que ella amparaba en su corte. Los archivos mostraban pagos regulares a familias de hugonotes perseguidos, sobornos a funcionarios para evitar procesamientos por herejía, y una red de casas seguras que permitían el tránsito de reformistas entre Francia y los territorios alemanes. Henri no solo había sido un aliado secreto de la causa reformista, había sido uno de sus principales financiadores. Entre sus libros personales, Jean encontró las obras completas de su madre, anotadas con la letra pequeña y cuidadosa de Henri. Cada poema místico, cada reflexión teológica había sido leída, estudiada, comentada en los márgenes. El hombre que nunca había hablado de literatura con Marguerite había sido, en secreto, su lector más devoto y su crítico más perspicaz. Jean d'Albret, ahora consciente del legado espiritual de ambos padres, se convirtió abiertamente al protestantismo en 1560, 5 años después de la muerte de su padre. Ya no lo hizo como acto de rebeldía juvenil, sino como cumplimiento de una herencia que finalmente entendía. Su hijo, Henri de Navarra, futuro Henri IV de Francia, creció sabiendo que llevaba en las venas la sangre de 2 linajes rebeldes: el de los que luchan abiertamente por sus ideas y el de los que las protegen desde las sombras. La historia de Marguerite y Henri d'Albret se convirtió así en una tragedia de comunicación más que de incompatibilidad. 2 personas destinadas a entenderse, separadas por los códigos de su época que impedían la sinceridad entre esposos. 2 reformistas que trabajaron en paralelo durante décadas sin saber que compartían el mismo sueño. En sus últimos años, antes de morir en 1549, Marguerite había escrito en una carta a su hija: «El matrimonio es a menudo una tumba donde se entierra la verdad. Solo la muerte del miedo permite que resucite». No sabía que estaba profetizando el descubrimiento que se haría años después de su propia muerte. Que su matrimonio había sido, en realidad, una alianza de almas rebeldes que nunca se atrevieron a reconocerse como tales. El silencio de Henri no había nacido de la indiferencia, sino del miedo. Miedo a comprometerla más de lo que ya estaba comprometida. Miedo a exponerla a persecuciones religiosas. Miedo a que su conocimiento de las actividades clandestinas la pusiera en peligro. En una época donde las mujeres reformistas eran quemadas como brujas, Henri había creído protegerla manteniéndola al margen de sus conspiraciones. No había entendido que el conocimiento compartido habría sido su salvación emocional, no su condena política. Los últimos documentos encontrados en sus archivos revelaban la profundidad de su tormento personal. Cartas jamás enviadas donde confesaba su amor por una mujer que creía que lo despreciaba. Poemas escritos en provenzal donde lamentaba no haber sabido comunicarse con la más sabia de las reinas. Henri había vivido su propio infierno de incomprensión, deseando acercarse a Marguerite pero sin saber cómo traspasar las barreras que él mismo había construido. En una de esas cartas póstumas, dirigida a Marguerite pero encontrada intacta entre sus papeles, Henri escribía: «Fuiste la única mujer que me hizo desear ser mejor hombre. Perdóname por no haber sabido decírtelo cuando aún podías escucharme».
Así mueren los malentendidos, no con confesiones dramáticas, sino con revelaciones póstumas que llegan cuando ya no pueden sanar, solo explicar. Marguerite d'Angoulême no fue la víctima de un matrimonio político que había imaginado. Fue la mitad de una conspiración espiritual que nunca supo que existía. Su cuerpo había pertenecido al reino, pero su alma había encontrado, sin saberlo, una compañía secreta en el hombre que dormía a su lado. Y aún hoy, cuando vemos matrimonios destruidos por la incomunicación, cuando contemplamos parejas que mueren sin conocerse realmente, la historia de Marguerite nos recuerda que a veces el mayor enemigo del amor no es la diferencia, sino el silencio, que las almas gemelas a menudo viven en la misma casa sin reconocerse, separadas por orgullos y miedos que solo la muerte se atreve a romper. Esta es la historia de una mujer que fue obligada a casarse por razones políticas, pero que descubrió, demasiado tarde, que había estado viviendo junto a su alma gemela espiritual sin saberlo. Una historia donde el mayor secreto no era la herejía, sino el amor no confesado entre dos rebeldes que lucharon por la misma causa desde trincheras opuestas. Porque hay tragedias que nacen de la diferencia y hay tragedias que nacen de la incapacidad de reconocer la similitud. La de Marguerite pertenece a esta segunda categoría, la más dolorosa de todas.